Buenos días, bienvenidos todos. Bueno, el domingo pasado nuestro hermano Rubén daba término al estudio que durante estos últimos meses hemos estado realizando en el libro de Hechos de los Apóstoles. Han sido unos estudios que nos han ocupado a lo largo de 8 meses y durante los cuales hemos dado un repaso a los 28 capítulos de este libro. Hoy, con la ayuda del Señor, comenzaremos el estudio de una de las cartas que escribió el apóstol Pablo y que consta tan solo de 4 capítulos, pero que dedicaremos a su estudio los próximos 6 meses. Puede parecer un tiempo exagerado, pero ya la realidad es que la carta es muy interesante y sin duda daría para poder profundizar mucho más. De hecho, algunos comentaristas opinan que esta es la carta más profunda de las que escribió el apóstol Pablo. Así que hoy comenzaremos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Pero vamos a tener primero una oración, vamos a poner esta reunión en manos del Señor. Señor, nos presentamos ante ti en debilidad, Señor, en humildad, reconociendo nuestras deficiencias, nuestros errores, Señor, reconociendo que no sabemos nada, que tú eres todo sabiduría, Señor, que tú eres el Señor soberano de todo, y eres quien nos tienes que enseñar por medio de tu Santo Espíritu. Así que, Señor, en esta mañana pedimos que tu Santo Espíritu obre en los corazones de cada uno de los que nos encontramos aquí, aquellos también que nos siguen a través de Internet, y pedimos, Señor, que tu palabra haga la obra dentro de cada uno de nuestros corazones. Así que bendice este tiempo, Señor, dispón nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y para aplicarla en nuestra vida diaria también. Lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, pues vamos a comenzar leyendo los 2 primeros versículos de esta carta. Estamos en la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Y los 2 primeros versículos dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, basta con iniciar la lectura de esta carta para poder afirmar quién es el autor. De hecho, como hemos podido leer, la epístola comienza diciendo que es Pablo quien la escribe, así como que está también acompañado por Timoteo, un hermano muy cercano y querido del apóstol. Ahora, esta autoría ha sido reconocida desde los primeros tiempos del cristianismo. Si bien en los últimos años surgieron detractores en cuanto a si es o no es de Pablo el autor. Sin embargo, los argumentos son muy debatibles y el parecer más extendido y lógico, junto con las evidencias tanto internas como externas, apuntan sin duda al hecho de que en efecto fue Pablo su autor. Así que, entendiendo como Pablo como el autor, como todas sus cartas, comienza resaltando el nombre del remitente al principio. Era el estilo griego que se solía utilizar en toda correspondencia, indicando desde el principio quién o quiénes son los autores de la carta, del consiguiente escrito que sea. Inmediatamente menciona a Timoteo, quizá porque no se entiende la carta como un escrito privado, sino como un saludo de los enviados de Jesucristo a la Iglesia. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Ahora, Pablo se califica a sí mismo como apóstol que está en cumplimiento de la voluntad de Dios. Posiblemente lo que pretende hacer es hacer constar su cualidad y su autoridad como apóstol, por cuanto Pablo, como veremos después, no era conocido personalmente por la mayoría de la congregación, al no haber estado nunca en Colosas. Pero quiere dejar establecido, sin lugar a dudas, su autoridad como apóstol, como enviado, que, como sabéis, es el significado que tiene la palabra apóstol. Dice que es apóstol por la expresa voluntad de Dios, de forma que no tenga ninguna duda en cuanto a su legalidad, en cuanto a su autoridad respecto a lo que va a exponer en el resto de la carta. Y la carta nos dice que va destinada a los santos y fieles. Los destinatarios son llamados santos, como suele ser habitual de Pablo. Ahora, esta designación, siempre que encontramos la palabra santo en la palabra de Dios, nunca generalmente es un juicio de valor sobre su situación subjetiva, ética y moralmente hablando.
no es que se encuentren los colosenses, en este caso, en un nivel de perfección moral tan alto que se puedan considerar así. Venimos de unos contextos que generalmente entendemos, cuando se habla de una persona que sea un santo, entendemos otros conceptos distintos del que es en la palabra de Dios. Pero no es esto, no es que sea un juicio de valor hecho sobre personas que están muy por encima por su comportamiento, sino que son santas porque han sido declarados santos por la obra de Dios. Han sido, como nos dice 1 Corintios, santificados en Cristo Jesús, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:2. Y es importante porque la santidad del creyente es obra de Jesucristo. Los creyentes santos no son hombres o mujeres perfectos, no son seres que aventajan a los otros por su diferenciación de la multitud, de la generalidad de la gente, por un cumplimiento más exacto y perfecto de la ley o de las obras morales. No es esto, sino que los santos lo son. Todos los santos son por su naturaleza hombres pecadores también, pero que han sido llamados aparte del mundo por Dios. La santidad de los creyentes no se fundamenta en la naturaleza humana, no descansa sobre el obrar del hombre, sino que tiene su base en la comunión estrecha con Dios. Somos santos porque hemos sido apartados por Dios mismo para su servicio y para Él. No es el resultado de ningún esfuerzo humano, al contrario, está al principio de toda entrega con arrepentimiento y fe al Señor. No somos santos en nosotros mismos, sino en Cristo. Por tanto, no hay mérito alguno en nosotros que nos pueda hacer merecedores de tal calificativo, sino que todo está en dependencia absoluta de Cristo y su obra salvífica y santificadora. Si estamos en Cristo, seremos también verdaderamente santos. Y si no, no hay posibilidad de ser santos en Cristo Jesús, sino solamente en Cristo. Es curioso notar que Pablo se dirige a los santos y fieles hermanos en Cristo de Colosas. Las primeras cartas que Pablo escribe, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 de Corintios y Gálatas concretamente, van dirigidas a las iglesias de las distintas ciudades. Pero comenzando con Romanos y las sucesivas cartas, entre ellas Colosenses, Pablo las dirige al pueblo de Dios en los distintos lugares. Parece que como si hubiera determinado que lo que realmente le interesaba eran las personas, y principalmente porque la Iglesia siempre está compuesta por personas. La Iglesia no es una especie de entidad abstracta o un edificio, un lugar, sino que somos los individuos, los hombres y las mujeres que la componen. Así que escribe a los hermanos en Cristo que están en Colosas. Dice dos cosas. Primero, que estamos en Cristo, y segundo, que están en Colosas. Los creyentes siempre estamos en dos esferas. Estamos físicamente en este mundo, pero por encima de esto estamos en Cristo. Como ciudadanos de este mundo tenemos el deber de cumplir con fidelidad y honestidad con las obligaciones para con el mundo donde vivimos. Pero por encima de todas las obligaciones para con el mundo que tenemos de responsabilidad de cumplir con las leyes, por encima de todas estas obligaciones y deberes para con la sociedad donde habitamos, vivimos en Cristo y por Cristo y para Cristo. Y es este estar en Cristo lo que debería marcar la pauta de nuestra vida y de nuestra manera de vivir. La epístola, pues, que nos ocupa va dirigida a los santos y fieles hermanos en Cristo, y luego dice que están en Colosas. Por tanto, va a los hermanos colosenses en Cristo. Ahora, la epístola a los colosenses forma parte de lo que se conoce como las epístolas de la cautividad. Estas son cartas escritas por el apóstol Pablo desde la prisión. En otros lugares se las denominan epístolas carcelarias y hacen referencia a 4 epístolas o cartas que el apóstol escribe durante el periodo que estuvo preso, primeramente en Cesarea, como hemos visto, y posteriormente en Roma. Como recordaréis, al final del libro de los Hechos, hallamos al apóstol Pablo en Roma, estando allí al haber apelado a César, a la espera de ser juzgado.
Pero durante este periodo de espera, que se alarga durante 2 años, Pablo disfrutaba de una especie de régimen abierto con una cierta libertad vigilada, es decir, no estaba en prisión, sino que estaba viviendo en una casa alquilada. No estaba en un calabozo, no estaba en la cárcel, sino que gozaba de cierta libertad. La realidad es que no sabemos muy bien por qué se le permite esto al apóstol. Quizá, como nos comentaba Rubén el domingo pasado, quizá fuera por la intercesión del centurión romano Julio, que vimos que había confraternizado bastante con Pablo en el traslado desde Cesarea a Jerusalén, con el naufragio y con todo. O quizá por el informe favorable de Festo, quien, como recordáis de otros días anteriores, había reconocido que no encontraba nada en Pablo digno de ser juzgado, pero al haber apelado a César no le podía poner en libertad. Ahora, como quiera que sea, allí permanece durante 2 años predicando el Evangelio a todo aquel que estuviera dispuesto a escucharle, enseñando y escribiendo cartas personales o eclesiales a distintas personas e iglesias, entre ellas la iglesia de Colosas. Ahora, la mayoría de los exégetas considera que Pablo escribió estas 4 cartas que mencioné antes, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, en este periodo de tiempo desde Roma, puesto que, aunque Pablo estaba encadenado a un soldado romano y custodiado por él, el gobierno, como he dicho antes, le permitió vivir en una casa que él alquiló por 2 años, en donde recibía sus visitas. Probablemente escribió más de estas 4 cartas. Sabemos con seguridad que escribió otra a la iglesia de la Odisea, aunque es una carta que se ha perdido. Y aquí podemos ver no como algo que ha ocurrido negativo, sino como que el Señor ha preservado lo que es su palabra inspirada. Y la otra cosa, que otras cartas se han perdido de alguna manera, porque no están con esta consideración de inspiradas por Dios. Ahora Pablo, estando allí en una casa alquilada, esto le permitiría escuchar los informes de las distintas congregaciones, y como resultado escribió cartas para animarlos, para afrontar y solucionar problemas, para interceder, en el caso de Filemón por Onésimo, para corregir, para enseñar y para guiar a los creyentes en los distintos aspectos problemáticos muchas veces que había y que surgían. Así pues, podemos decir sin temor a equivocarnos que su ministerio de oración, de enseñanza, de evangelismo continuó a pesar de las cadenas. Y ahora la pregunta es que, ¿qué podríamos pensar del tiempo en que Pablo permanece en prisión? No solo en Roma, sino antes también en Cesarea, más de 4 años en prisión. ¿Fue un problema o fue una bendición? ¿Habría sido mejor que estuviera libre? ¿No podría haber hecho otras muchas más cosas? Quizá un 4.º viaje misionero, además de los que hizo en estos 4 años. ¿O era la voluntad de Dios que Pablo estuviera en prisión? No son preguntas fáciles, ni creo que tengamos una respuesta definitiva para ellas, pero que sí podemos asegurar es que la estancia de Pablo en prisión sí fue una bendición para muchos. Según nos dice Hechos 28, dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Así que para muchas personas que se pudieron acercar a Pablo en aquel tiempo fue de bendición. Pero también ha sido de bendición para muchos creyentes a lo largo de la historia, y lo es también para nosotros hoy, que podemos disfrutar de los escritos de este periodo. No sabemos si Pablo, si hubiese estado en libertad, si habría escrito todas estas cartas o se habría acercado a Colosas o a Filipo para hablar con ellos personalmente, y quizá habríamos perdido estas escrituras que tenemos aquí. Pero el Señor utiliza siempre la historia para llevar a cabo sus planes. Él mueve los hilos de la historia para llevar adelante sus designios, aun cuando en el momento no seamos capaces de vislumbrar los propósitos de Dios. Y aquí tenemos estas 4 hermosas cartas que son el fruto de este periodo oscuro y aparentemente sin sentido en la vida del apóstol. Y creo que cuántas gracias podemos dar a Dios por ellas.
Ahora nos dice el texto que hemos leído que el apóstol dirige su escrito a los hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora, es posible que pueda haber algo de interés para nosotros una carta escrita hace más de 2000 años a una iglesia establecida en una pequeña ciudad de Turquía que ya ni siquiera existe actualmente. Bueno, creo que el interés estriba primeramente en que esta carta no es simplemente un escrito realizado por una persona sin más, por muy interesante y culta que ella sea, sino que es un escrito que ha sido inspirado por Dios y que nos va a ser muy útil para fortalecer y afianzar nuestra fe en tiempos difíciles, para saber cómo afrontar a veces problemas que surgen dentro de la Iglesia, enseñanzas que pueden ser erróneas, para introducirnos a una mayor comprensión de Cristo y para animarnos a una mayor y más profunda consagración al Señor Jesús. Ahora, para intentar entender mejor esta carta, necesitamos comprender cómo era la Iglesia a la cual en principio iba dirigida, cómo era la ciudad donde se ubicaba esta Iglesia, qué clase de problemas estaba afrontando los hermanos en Cristo de Colosas y, sobre todo, cómo podemos aplicar y apropiarnos de estos principios para nuestra vida cristiana. Primero, ¿cómo era Colosas cuando Pablo escribe esta epístola o carta? La ciudad de Colosas, y traía un pendrive, pero no ha funcionado, así que no podemos tener ninguna imagen, pero para que nos hagamos una idea, estaba situada en la región de Frigia. Frigia era una provincia romana del centro de Asia Menor, que ocupaba la mayor parte de la península de Anatolia. La península de Anatolia es lo que conocemos hoy como la actual Turquía, y se hallaba en un valle donde transcurre un río, el río Lico, que da nombre a este lugar y se conoce como el Valle del Río Lico. Estaba muy cerca de las 7 iglesias a las cuales Pablo dirige su carta Juan escribe en Apocalipsis. Estaba solamente a 18 kilómetros de la iglesia de la ciudad de la Odisea y a poco más de otra ciudad que no se menciona en Apocalipsis, pero que está aquí, que la menciona Pablo, que es Hierápolis. La Odisea es una ciudad que nos resulta conocida por ser destinataria de una de esas 7 cartas que se mencionan en Apocalipsis. Por tanto, Colosas se encontraba en lo que era quizá la más importante ruta de comercio desde Éfeso hacia el este, y fue un lugar de gran importancia desde tiempos antiguos. Este valle del río Lico tenía 2 características principales. En primer lugar, era famosa por ser una zona con frecuentes movimientos sísmicos. De hecho, tanto la Odisea como Colosas o Hierápolis sufrieron varios terremotos que destruyeron sus ciudades varias veces a lo largo de la historia. Hacia el año 60, en tiempos de Nerón, la zona sufrió un fuerte terremoto que asoló toda la región del Valle Lico, entre ellas estas 3 ciudades. La Odisea, Hierápolis y Colosas quedaron destruidas. A la reconstrucción de estas acudió Roma, contribuyendo con grandes sumas de dinero y mano de obra, y la única que rechazó la ayuda romana fue la Odisea, pues era una ciudad tan rica que se dieron el lujo de rechazar la ayuda del Imperio Romano, porque ellos decían que contaban con suficientes recursos propios para su reconstrucción. Vemos esta tendencia de la iglesia de la ciudad de la Odisea también en Apocalipsis, cuando Juan, hablando de la iglesia de la Odisea, vemos que dice que se jactaba de ser rica y no tener necesidad de nada. Pero por otra parte, aparte de que era famosa porque había frecuentes movimientos sísmicos, era una zona volcánica, un terreno volcánico, era muy fértil y había una formidable tierra de pastos, en los que se criaban grandes rebaños de ovejas que hacían de aquella área fuera probablemente el centro más importante del mundo para la industria textil de la antigüedad. La Odisea era especialmente famosa por la fabricación de ropajes de la mejor calidad. El negocio paralelo con este era el de los tintes. Las aguas calizas del río Lico tenían una cualidad que las hacía especialmente idóneas para teñir los paños. Y Colosas era famosa también por este comercio, de tal forma que hasta le daba el nombre
a un preciado tinte de color rojo púrpura, el Colosinos. Así que estas 3 ciudades se encontraban en un distrito de considerable interés geográfico por sus rutas comerciales y sobre todo de la mayor prosperidad comercial. En su origen las 3 ciudades habían tenido la misma importancia, pero con el paso de los años sus caminos se separaron. Laodicea se encumbró como centro político del distrito, se erigió como centro general financiero de toda aquella área, una ciudad extraordinariamente próspera, y Herápolis se convirtió en un gran centro comercial con baños termales famosísimos, un balneario célebre por la calidad y las cualidades medicinales de sus aguas. Y en cuanto a Colosas, hubo un tiempo en el cual era tan grande como las otras 2, pero había perdido ya cierta importancia, por cuanto habían desviado las rutas comerciales, pasaban principalmente por Laodicea. Pero ella, en su origen, tenía a un lado la cordillera del Monte Cadmo, una altura de 2.438 metros, y hacía forzoso el tráfico comercial entre Éfeso y Asia Interior, por Colosas. Allí convergían importantes rutas comerciales y eso le había dado mucha importancia allí, a Colosas. En tiempos en que escribe Pablo esta carta, Colosas estaba en decadencia, había quedado una ciudad bastante reducida, se consideraba una población bastante laboriosa y culta, y principalmente por la cantidad de personas que pasaban de distintas culturas y creencias. De tal manera había influido este paso de personas de distintas culturas, que se habían hecho muy dados a cultos nuevos y propensos a teorías, por lo que las escuelas gnósticas encontraron un terreno fértil para sus doctrinas y enseñaron a muchos sus principios. Ahora, Pablo había viajado por esta área, pero nunca había visitado Colosas. En su segundo viaje misionero, él no visitó Colosas porque el Espíritu Santo, como recordamos en Hechos 16, le había prohibido que predicara en Asia. Y en su tercer viaje, él otra vez pasó de largo la ciudad, optando en su lugar por viajar, nos dice el texto literalmente, por las regiones superiores, hasta llegar a Éfeso, donde permaneció 2 años. Es decir, bordeó Colosas, Herápolis y Laodicea, y se acercó desde el norte hacia Éfeso. Así que aunque la población de Colosas era principalmente gentil, habría una gran colonia judía que se remontaba a los tiempos de Antíoco el Grande. La población mezclada de Colosas, de judíos y gentiles, se manifestaba tanto en la composición de la ciudad como en la de la iglesia y en la herejía que la invadía, la cual contenía tanto elementos de legalismo judío como de misticismo pagano. Probablemente esta iglesia fue establecida en tiempos del tercer viaje misionero de Pablo, durante los 2 años que permaneció en Éfeso, pero no fue establecida por Pablo mismo, pues este escribe en Colosenses capítulo 2 y versículo 1, dice: «Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro». Por lo cual entendemos que no fue por medio de Pablo que se estableció esta iglesia, sino por medio de Epafras. Colosenses capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: «Conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros». Ahora, si bien la iglesia no fue establecida por Pablo, sin embargo, estaba realmente muy vinculado a la iglesia de Colosas, pues seguramente esta nace de su labor evangelizadora del apóstol durante el tiempo que pasó en Éfeso, donde posiblemente tanto Epafras como Filemón conocieran el Evangelio, los cuales eran naturales de la ciudad de Colosas. Ahora, como hemos dicho, la congregación de Colosas estaba constituida en su mayoría por cristianos que provenían del mundo gentil, si bien sabemos que había también bastante influencia judía. Los creyentes de Colosas provenían mayoritariamente del paganismo. Son personas que estuvieron una vez apartados de Dios, eran extraños y enemigos, nos dice 1:21. En el pasado ellos habían sido esclavos de los pecados característicos del mundo pagano, pecados sexuales,
deseos pecaminosos, lujuria, codicia. Es lo que escribe Pablo aquí en Colosenses, capítulo 3, versículos del 5 al 9. Estaban muertos en sus pecados, pero entonces llegó Epafras con el Evangelio de salvación y creyeron en Cristo. Y Cristo los liberó, los transformó con su poder. Así que cuando Pablo les escribió, los creyentes de Colosas crecían como discípulos aprendiendo a seguir a Cristo y a ser como Él. Los propósitos de la carta de Colosenses. Los creyentes de Colosas, aunque necesitaban algo de enseñanza, merecían también muchos elogios, pero no eran perfectos. Del mismo modo, hoy no hay congregaciones perfectas. Siempre habrá cosas, cuestiones y temas que no nos gusten. Formas o actos o cultos que no nos gusten o que pensemos que se han de realizar de tal o tal forma. Siempre habrá algo en nuestras congregaciones que discrepemos, pero lo importante no son las formas de las reuniones, sino el compromiso y la relación personal que cada uno tengamos con el Señor y con su obra. En nuestras congregaciones siempre habrá áreas en las cuales cada congregación necesite madurar y mejorar. Siempre que haya esto, debemos de reconocer qué áreas son mejorables dentro de nuestras iglesias, de nuestras asambleas, y anhelar y esforzarnos por mejorarlas. Pero hermanos, animémonos por lo que estamos haciendo bien también en este aspecto, no mirando quizá tanto las cosas negativas, sino también las positivas. Pablo recibió noticias de los creyentes por medio de Epafras, y muchas de las noticias eran buenas, de forma que Pablo da gracias a Dios, dice versículo 1:4, por su fe en Cristo y su amor a los santos. Se goza del fruto cristiano que están produciendo, versículo 6, y seguramente Epafras le ha traído noticias de su amor en el Espíritu. Se alegra de saber que se mantienen en orden y están firmes en la fe. Y sin embargo estaban surgiendo algunos problemas en Colosas, sin duda. Así que Pablo también reconoce las cosas que estaban bien y procura corregir las que están mal. Y eso nos sirve a nosotros también de guía, muchas veces en nuestras iglesias. Reconocer las cosas que se hacen bien y procurar luchar y pelear para que las cosas mejoren siempre, en cada situación. Los cristianos colosenses enfrentaban grandes retos porque muchos de los creyentes habían practicado las formas pecaminosas propias de aquellos días y ciertas costumbres no se desarraigaban fácilmente entre ellos. Bueno, los hábitos que practicamos generalmente no son fáciles de desarraigar, ni entonces ni ahora, ni entre ellos ni entre nosotros. Por eso es muy importante que cuidemos nuestro proceder y nuestras conductas y cortemos de raíz cualquier proceder pecaminoso en nosotros antes que éste se transforme en un hábito difícil de dominar en nuestras vidas. Un medio efectivo para ello es cambiar estos malos hábitos por otros hábitos mucho más edificantes y apropiados a nuestra profesión de fe cristiana. Así que un medio de lucha es siempre interesarnos más en la lectura de la palabra, en la oración, en la comunión con los hermanos, y eso nos ayudará también a vencer si hay algún hábito en nuestras vidas que tengamos que dejar atrás. Ahora, además de todas estas cosas, habían entrado algunos falsos maestros jactanciosos que perturbaban el bienestar de la congregación. Su fidelidad a Cristo estaba siendo socavada por una enseñanza nueva. Posiblemente Epafras se sintiera desbordado por las cuestiones difíciles que se le planteaban y marchó a ver al apóstol Pablo, que se encontraba entonces en prisión en Roma. Quizá Epafras necesitaba el consejo de Pablo, pues los defensores de esa nueva enseñanza afirmaban que venían para complementar el Evangelio y no para contradecirlo. De ahí el deseo de Epafras de que Pablo le asesorara acerca de cómo encarar esta nueva verdad que estaba amenazando el mensaje de la gracia de Dios. Y Pablo, que pensaba que era mejor prevenir que curar, trató el mal de esta carta antes de que se extendiera. Algunos puntos de la enseñanza era similar al evangelio que predicaban Epafras y Pablo, y de ahí vienen muchas veces las dificultades, porque a veces el engaño viene enmascarado
con la verdad también muchas veces. Y a veces es difícil saber discernir entre lo que es cierto y lo que no es, entre la verdad y lo que no es conforme a la palabra de Dios. Pero aquí unos y otros insistían en ser heraldos de una doctrina universal, en beneficio tanto de los gentiles como de los judíos. Unos y otros afirmaban que había una gran sima de separación entre Dios y los seres humanos. Unos y otros enseñaban una redención, una reconciliación necesaria entre Dios y los hombres. Pero donde diferían es en el concepto de redención y reconciliación, que este no era el mismo. El Evangelio predicado por Pablo y Epafras enseñaba que el único medio para lograr la redención y la reconciliación era la gracia de Dios basada en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Sin embargo, el Evangelio de la reconciliación, obrada por Jesús, le parecía demasiado simple a algunas personas de Colosas, movidos por el afán de complementar el mensaje de la gracia de Dios. Subrayaron la importancia de algunos elementos que no aportaban nada al Evangelio de la gracia, pero sí lo tergiversaban en su existencia en otros requisitos adicionales a lo que Cristo ya había hecho de modo perfecto y completo para la redención y salvación del pecaminoso género humano. En resumen, resumiendo, en breves palabras, la nueva enseñanza oscurecía y socavaba el Evangelio, negando la suficiencia completa de la reconciliación lograda por Cristo. El gran peligro consistía en que se presentaba como un simple complemento del mensaje de la gracia de Dios, cuando en realidad era una tergiversación y un desplazamiento del mismo. Los difusores de esta nueva doctrina debían estar en camino hacia cierta perfección, una perfección que según ellos carecían los demás cristianos. En opinión de ellos habría dos niveles de cristianos: los creyentes comunes y corrientes, a quienes según ellos les bastaba su fe, considerados cristianos de categoría inferior, y luego estaban los cristianos íntegros, completos, considerados superiores, en virtud de sus prácticas rituales y ascéticas adicionales. Esencialmente, la nueva enseñanza era un ataque contra la suficiencia de Cristo y su redención, por cuanto insistía en la necesidad o posibilidad de agregar esfuerzos humanos al poder de la cruz de Cristo. Pablo nunca describe de manera explícita las falsas enseñanzas a las que se oponía en la carta a los colosenses. La naturaleza de los errores se deduce por las declaraciones que hizo en su oposición, contrarrestando a los falsos maestros. Analizando su refutación, sugiere estos errores que eran de diversa naturaleza, de tal forma que les escribe enfatizando, como en sus cartas generalmente, dos cuestiones. Pablo con frecuencia seguía un patrón en sus epístolas. Primero escribía sobre doctrina, esto es, escribía acerca de las bases teológicas de nuestra salvación. Entonces, en la segunda parte de sus cartas, a Pablo le gustaba contestar la pregunta: ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y creo que es una pregunta importante para hacernos siempre que vamos a la palabra de Dios. Cuando estudiemos la palabra de Dios, siempre debemos de preguntarnos: ¿eso qué tiene que ver para conmigo realmente? Así que en la segunda parte de sus epístolas, Pablo aplicaba la teología a la vida diaria. Y creo que toda buena enseñanza relaciona el qué con el y ahora qué. Toda buena enseñanza debe de aplicar la teología y la doctrina a la vida diaria. Y Colosenses es un ejemplo de cómo Pablo hablaba de teología primero y luego la aplicaba. Primero, Colosenses enfatiza qué creer. Colosenses capítulo 1 y 2, en la Iglesia al parecer se habían introducido peligrosas enseñanzas que rebajaban a Cristo y saltaban por un lado las leyes, el legalismo judío. Por ejemplo, la necesidad de circuncisión para la salvación. Capítulo 2, versículos 11 al 13, Pablo sale al frente de esta observación. La observación de rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, leyes de alimentación, de festividades, de días de reposo. Capítulo 2, versículo 16. También había surgido una tendencia que enfatizaba el ascetismo rígido, de no tomes, no pruebes, no toques. Capítulo 2, versículo 21 nos habla de ello.
Y por otra parte, las falsas experiencias religiosas y filosóficas acerca de un conocimiento superior reservado para ciertos iniciados, lo que es la base del gnosticismo. Contra esta limitación del Evangelio a unos pocos escogidos, o una especie de aristocracia espiritual e intelectual, es que Pablo escribe. Así que Pablo establece su propio propósito: amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre en toda sabiduría y presentar a todo hombre perfecto en Jesucristo. Frente a la postura agnóstica, en la cual ellos decían que esto era algo reservado para unos pocos, el capítulo 1 y versículo 28, Pablo escribe aquí, dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre, no solamente a unos pocos, enseñando a todo hombre, no solamente a unos pocos, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Así que vemos cómo reitera la frase todo hombre y que se propone hacerlos a todos perfectos en toda sabiduría. Pablo tiene, por tanto, que salir y confrontar esta herejía incipiente que amenazaba la sana doctrina y pervertía la fe cristiana. El gnosticismo era una energía que atacaba la suficiencia total y la supremacía única de Jesucristo. Ninguna otra carta de las que escribe el apóstol Pablo presenta una enseñanza tan elevada de Jesucristo, ni insiste tanto en su plenitud y suficiencia. Aquí en esta carta nos habla de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, que en Él habita toda la plenitud, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. También se esfuerza en subrayar el papel de Cristo en la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas. Al mismo tiempo se esfuerza en subrayar la humanidad real de Cristo. Fue en su cuerpo de carne y hueso como realizó su obra redentora. La plenitud de la divinidad mora en Él, pero mora en Él en forma corporal. Capítulo 2, versículos 9, lo dice: porque en Él habita corporalmente toda plenitud de la divinidad. A pesar de su divinidad, Jesucristo fue verdaderamente humano. Recordemos que los creyentes, como hemos dicho, ya eran frigios, cuyos antecedentes religiosos eran elevadamente místicos y emocionales. Ellos tenían interés realmente en procurar alcanzar la plenitud de Dios, de tal manera que cuando llegaron estos supuestos maestros, les ofrecieron una filosofía que les permitía adquirir un conocimiento mayor, místico, de Dios. Se extasiaron con ellas. Y ellos, estos maestros, se jactaban de tener ese conocimiento especial y exclusivista. Entre las enseñanzas gnósticas estaban algunas tales como que solo el espíritu es bueno, que Dios es espíritu y por lo tanto bueno, pero que la materia es mala, una creencia que les llevó a negar la verdadera humanidad de Jesucristo, diciendo incluso que Jesucristo era meramente una especie de emanaciones que fluyen y descienden de Dios, pero que eran menos que Dios, potenciando la adoración y el culto a los ángeles, y que hay un secreto conocimiento que estaba por encima de la Escritura, que era necesario para ser iluminado para salvación. Se trata, por tanto, de una promoción de otros poderes divinos, aparte de Cristo, como mediadores de la redención entre el hombre y Dios. De ahí que el énfasis de Pablo recaiga sobre Cristo y nos dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo escribió con el fin de corregir las falsas enseñanzas acerca de Cristo, puntualizando que todas las filosofías, los poderes espirituales, la observancia religiosa y las restricciones ceremoniales eran totalmente secundarias en relación con la preeminencia de Cristo. Y Pablo insiste también en la humanidad de Cristo y en la humanidad corporal. Entre las enseñanzas que ellos tenían, decían que Jesucristo era una especie de fantasma por cuanto la materia era mala, no podía ser algo corporal, y que era una especie de fantasma. Decían incluso que cuando caminaba que no dejaba huella. Es una enseñanza que proliferó luego mucho más en el siglo II, pero estos son los albores, los principios de esta enseñanza. Así que Colosenses enfatiza que Jesús es supremo sobre todos, es nuestro creador. Dice: Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. No solamente es nuestro creador, sino que también es nuestro salvador. Insiste en esto, dice, el cual, versículo 13 del capítulo 1, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es nuestro Redentor, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y es también el sustentador y cabeza de la Iglesia. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Nunca debemos de seguir ninguna enseñanza que salte una experiencia o conocimiento por encima de Jesús, o una escritura o posterior revelación por encima de la palabra de Dios. Así que en este aspecto Pablo de Colosenses enfatiza claramente qué creer, pero también Colosenses enfatiza cómo vivir. Los capítulos 3 y 4 del libro, Pablo escribió para enfatizar la nueva vida que debemos vivir en Cristo. La voluntad de Dios es que nos despojemos de las ropas sucias de nuestra vieja naturaleza y pecaminosos hábitos, que nos vistamos con las ropas limpias de nuestra nueva vida en Cristo. Capítulo 3 dice, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De igual manera, la voluntad de Dios es que nosotros nos relacionemos bien con otros en el hogar y en el trabajo, temas que trata también Pablo en estos capítulos. Así que Colosenses nos recuerda que por encima de todas las cosas, lo realmente importante es creer en Cristo y vivir para Él en este mundo. Pero todos estos temas, con la ayuda del Señor, los iremos viendo a lo largo de los estudios que iremos desarrollando durante los meses siguientes. El mensaje de Pablo a los colosenses y a nosotros es que los creyentes podemos encontrar en Cristo todo lo que necesitamos. Jesús está por encima de todo y Él es todo lo que necesitamos para nuestra salvación y es también todo lo que necesitamos en nuestro apoyo para nuestra vida diaria aquí. Esta es el resumen de las respuestas de Pablo a las falsas enseñanzas en Colosas durante el primer siglo. Y esta debe de ser el mensaje de la Iglesia actual para nosotros. Cristo es suficiente, Él tiene toda la preeminencia. Y nosotros podemos estar completos, no necesitamos nada más, completos en Él. Pues que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Y nos quedan unos minutos, un par de minutos, que los vamos a dejar por si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna aportación, pues ahora tiene la oportunidad para ello. Bien, pues si no hay ninguna, pues vamos a terminar. Ahora tendremos este tiempo de comunión, que podemos hacerlo tomando un café aquí ahora en el anexo, y luego pues sobre las 12:15 aproximadamente pues tendrá la segunda parte de nuestro culto. Vamos a terminar con oración. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la manera en que tú has llevado todas las cosas y cómo has movido los hilos de la historia para llevar a Pablo al lugar en que tú lo querías tener allí, para que él pudiese escribir estas cartas preciosas. Gracias por la carta que vamos a comenzar ahora a estudiar de Colosenses, Señor. Pedimos que sea algo que edifique nuestra vida, Señor, que nos ayude a buscarte más a ti, a descansar más en ti, a depender más de ti, Señor, sabiendo que tú eres suficiente y que tú tienes toda la preeminencia en Cristo, en todo para nosotros, Señor. Así que, Señor, queremos alabarte y glorificarte por ello, y también pedirte que a través de tu enseñanza, Señor, que hables a nuestros corazones y que dispongas nuestros corazones para llevar a la práctica, Señor, aquello que vamos aprendiendo de ella. Pues despídenos ahora, Señor, hasta que en breves momentos, Señor, podamos reunirnos de nuevo juntos con aquellos que no están aquí para poder alabarte, adorarte y rendirte la adoración que tú eres digno y que mereces. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.